Vamos a empezar definiendo tres términos muy importantes. El primero es la CCI, que es la Cámara Internacional de Comercio. Esta es una organización mundial que agrupa a empresas de casi todos los países y fue creada para facilitar el comercio y la inversión internacional y también para representar los intereses de empresas privadas ante gobiernos y organismos internacionales, así como la ONU o la OMC. Sus objetivos son promover un entorno económico abierto y transparente, así como establecer reglas y estándares comerciales para que estas empresas puedan comerciar con reglas claras y justas. También la CCI crea normas y estándares internacionales que sirven como guía en el comercio global. Sus funciones son elaborar estas reglas internacionales como los Incoterms, que se van a explicar más adelante, representar los intereses empresariales en espacios de decisión global y también ofrecer servicios de apoyo, como arbitraje para resolver disputas, publicaciones especializadas y programas de capacitación para el comercio internacional. En el caso de México existe la ICC México, que es lo segundo que vamos a definir, que es el Comité Nacional de la Cámara Internacional de Comercio. Esto significa que forma parte de esta red global que es la CCI, pero trabaja directamente con las empresas mexicanas. La ICC México, pues es este organismo de afiliación voluntaria, lo que quiere decir que las empresas pues pueden unirse para formar parte de esta red y aprovechar sus herramientas y, lo más importante, sus contactos internacionales. Sus funciones son difundir y adaptar las reglas internacionales, como los Incoterms, para que las empresas mexicanas las puedan aplicar de manera correcta. También, pues, representar a México y a sus empresas, tanto en foros nacionales como ante autoridades nacionales cuando se discuten temas de comercio global. Y por último, organizar actividades locales, como comisiones temáticas, capacitaciones, eventos y asesorías que puedan fortalecer esta participación de México en el comercio mundial. Por último, los Incoterms, que significan International Commercial Terms. Estas son reglas internacionales creadas por el CCI y pues sirven para definir las responsabilidades entre el vendedor y el comprador en una compraventa internacional. Estas reglas establecen de todo: quién paga el transporte, quién se encarga del seguro, quién hace los trámites aduaneros, en qué momento se transfiere el riesgo de la mercancía, de todo. Y sirven por siglas, que esto ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente su propósito es evitar confusiones, evitar conflictos entre las partes, ya que pues las reglas se entienden sin importar el país en donde estén o de donde sean. Entonces, los Incoterms existen desde 1936 y se van actualizando cada cierto tiempo. Me parece que la versión más reciente es del 2020. Y pues aunque los Incoterms no sustituyan las leyes nacionales ni los tratados internacionales como la Convención de Viena, pues sí funcionan como una herramienta para interpretar contratos y definir claramente costos y riesgos de cada parte. De hecho, es importante que las empresas pues especifiquen en sus contratos qué versión del Incoterm están usando para que no haya interpretaciones diferentes y así todo sea más claro para ambas partes. Como anteriormente mencionó mi compañera Melanie, los Incoterms se crearon con la finalidad de clarificar a grandes rasgos. Clarificar y que hubiera cierto tipo de transparencia en cualquier tipo de movimiento de esta índole, pero específicamente se comenzaron a utilizar en 1936. En este año fue cuando la Cámara de Comercio Internacional publicó la primera versión para que se pudieran establecer las pautas globales para los comerciantes y eh, de esta forma los comerciantes pudieran evitar malentendidos en cualquier tipo de comercio internacional. A continuación también agregué algunas fechas que nos parecieron importantes en la historia de los cinco terms. Por ejemplo, en 1953 se hizo la primera revisión, que fue principalmente para adaptarlos, los cinco terms, al aumento del transporte ferroviario, ya que este comenzaba a ser bastante utilizado en Europa.
Después, en 1967, se hizo otra actualización que dio pie a la tercera versión, con correcciones de ciertas malinterpretaciones que se habían detectado en algunas reglas de uso comercial. Después, en 1990, hubo una revisión completa que fue meramente para modernizar los Incoterms y ajustarlos a los nuevos métodos de transporte y comercio global. Ya por último, en 2020 fue cuando se hizo la última revisión y actualización de los Incoterms, de los cuales estaremos hablando un poquito más a continuación, de la versión de 2010 y 2020. Como mencionaron mis compañeras, los Incoterms vienen utilizándose desde 1936, cuando se publicaron solamente 6 términos en ese entonces. En las siguientes 8 versiones el número de estos términos ha disminuido o aumentado. En la versión del 2010, la Cámara de Comercio Internacional estableció que el total de términos en esta versión sería de 11 Incoterms, la cual entró en vigor el 1 de enero del 2011 junto con las reglas del ICC para el uso de estos Incoterms. La versión de 2010 agrega 2 nuevas reglas que sustituyen a reglas anteriores de la versión de los 2000. Estas siendo las reglas DAF entregado en frontera, DES entregada sobre buque, DEQ entregada en muelle y DDU entregada derechos no pagados. En el 2010 se decidió reemplazar estas con 2 nuevas reglas, DAT entregada en terminal y DAP entregada en lugar. Esto con el motivo de simplificar el lenguaje comercial y no tener que especificar los diferentes medios de transporte y enfocarlo más a un transporte multimodal que se empezó a utilizar en esta época. Esta versión clasifica los Incoterms en 2 grupos separados. El primero de estos son para cualquier modo de transporte, estos siendo los Incoterms de EXW para en fábrica, FCA para franco portador, CPT para transporte pagado hasta, CIP transporte y seguro pagados hasta, DAP entrega en lugar, DAT entrega en terminal, DDP entregado con derechos pagados. Y por otro lado tenemos las reglas para el transporte marítimo y vías navegables interiores, esta siendo FAS, franco al costado del buque, FOB, free on board o franco a bordo, CFR, costo y flete, CIF, costo seguro y flete. Se clasificó de esta manera para evitar cualquier tipo de confusión entre los otros modos de transporte y el transporte marítimo, debido a que se debe especificar la entrega y recepción en los puertos marítimos a comparación de otros medios de transporte, que esto puede ser o redundante, innecesario o simplemente fuera de uso. Para la versión del 2020 de los Incoterms hubieron unos pocos ajustes que no fueron tan evidentes como la diferencia del 2000 y 2010. Desde el 1 de enero del 2020 se introdujeron estos nuevos cambios. Sin embargo, se mantuvo el mismo número de Incoterms con un total de 11 términos. Uno de los cambios más notorios fue que el DPU sustituyó al término del 2010 DAT. Y otro de los cambios fue que se establecieron nuevas condiciones sobre los seguros que manejan el CIP y el CIF. En la siguiente tabla, los Incoterms del 2020, podemos ver que estos se clasifican de la misma manera. Solamente se señalan los cambios que se tuvieron aquí. Por ejemplo, ya no existe el Incoterm DAT, que era entrega en terminal, y ahora lo sustituye DPU, entrega y descarga en un lugar acordado. Y también se señala el CIP, transporte y seguro pagados hasta, y el CIF, costo, seguro y flete, y debido a las condiciones nuevas de los seguros de estos términos. A continuación, tenemos un par de ejemplos de cómo funcionaría estos Incoterms. Por ejemplo, empezando con el de Xworks en fábrica. El ejemplo es el siguiente. Una empresa en Alemania vende motores eléctricos industriales a un cliente en Italia bajo este término.
Esto quiere decir que el vendedor entrega la mercancía en su planta y el comprador asume todos los costos y riesgos desde ese punto. Entonces, en este caso, el comprador italiano debe enviar un transporte para recoger los motores hasta el almacén de Alemania y además encargarse del flete y de los permisos de exportación en Alemania y trámites de importación en Italia. Se tiene que cubrir todo ese costo. Y tenemos un ejemplo similar con el Incoterm de Delivered at Place and Load, que lo pusimos como una empresa en Argentina que vende máquinas agrícolas a una empresa en Perú bajo estos términos. Esto quiere decir que el vendedor entrega la mercancía en el país del comprador y además la descarga en el lugar acordado. El comprador simplemente se encargaría de la importación y los impuestos. En este caso, el vendedor argentino organiza todo el transporte internacional y entrega las máquinas ya descargadas en el almacén del comprador en Perú. Y el comprador solamente se encarga del despacho aduanero de importación y los impuestos correspondientes. Estos serían un par de ejemplos de cómo funcionarían estos Incoterms aplicados en el ámbito comercial. Ahora, hablando sobre las diferencias entre los Incoterms del 2010 y del 2020, nos iremos primero con los que se oponen y luego seguiremos con los puntos. Ahora, en los Incoterms del 2010 se utilizaban los DAT, Delivered at Terminal, mientras que en los de 2020 se usa DPU, Delivered at Place Unloaded. En los del 2010 el transporte debía hacerse mediante terceros, mientras que en el de 2020 se permite que el comprador o el vendedor use un transporte propio o que ellos sean los que manejen. En cuanto al FCA, el vendedor no podía emitir Bill of Lading. Por el otro lado, en los del 2020, el FCA puede emitirlo para poder facilitar cartas de crédito. Ahora, comenzando nuevamente con el 2010, en el CIP, la cobertura mínima del seguro es del tipo C, mientras que en los Incoterms del 2020, en cuanto al CIP, la cobertura mínima recomendada es tipo A. Esto es para que tenga mayor protección. Los del 2010 básicamente tienen una estructura que es menos clara y los Incoterms del 2020 pues tuvieron una reorganización en las reglas A1, B1 a las A10, B10 para que sean más comprensibles. Y es obligatorio, bueno, en ambas es obligatorio me parece, pero se hace un énfasis o se le da todavía más valor a la obligación de especificar la versión utilizada en los contratos, si se está utilizando la versión de los Incoterms del 2010 o la versión del 2020. Ahora, aquí tenemos un ejemplo en contexto. Se procede a leerlo rápidamente para resaltar algunos de los términos que son relevantes. The German manufacturer sells industrial machinery to a Brazilian company under DAP Sao Paulo factory, Incoterms 2020. Ahora, aquí los dos que resaltan, como podemos ver en negritas, son DAP, que es Delivered at Place, significa pues que se entrega en un lugar que se acuerda, y pues el vendedor asume los costos y riesgos de transporte. Y pues los Incoterms 2020 pues significa obviamente que está regido por los Incoterms de pues esta década y no la de 2010. The seller arranges and pays for all transportation from their factory to the buyer's location in Sao Paulo. The seller handles export clearance in Germany. Aquí la parte relevante es export clearance, que pues es como un despacho de importación, de exportación, perdón. Pues es un trámite que el vendedor realiza para cumplir con las regulaciones. De ahí, siguiente.
The buyer is responsible for import clearance and pays all import duties and taxes. Aquí el término importante es import clearance, que es pues lo contrario a lo anterior, que en vez de exportación se trata de importación. En este caso, el comprador hace un procedimiento para autorizar la entrada de mercancía. Lo normal, se hace un pago de aranceles, se pagan los IVAs o los impuestos por la importación. Risk transfers to the buyer when the truck arrives at the factory gate prior to unloading. Y el último término sería risk transfer, que es pues transferencia de riesgo. Básicamente cuando el comprador, pues más bien, cuando la mercancía llega al lugar acordado, al DAP, pues el riesgo de los daños se pasa a el comprador. Como podemos ver en este ejemplo en contexto, hay varios términos que son utilizados y pues está aquí el uso de DAP, quién asume los costos, los riesgos y el punto en el que cambia la responsabilidad. Como este hay muchos ejemplos más, pero aquí está el que presentamos nosotros.